El gobierno pone en marcha este mediodía en Rivera el Plan Más Barrio, una estrategia que busca mejorar espacios públicos, infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos mediante actuaciones coordinadas entre diversos organismos estatales. El departamento de Rivera es el tercer lugar en el que se desarrolla el programa Más Barrio, luego de su aplicación en el Cerro Norte, aquí en Montevideo, y en el barrio Corfrisa, Talca de las Piedras. La puesta en marcha del programa es encabezada por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez junto a los ministros del Interior Carlos Negro y de Vivienda y Ordenamiento Territorial Tamara Paseiro. El presidente Yamandú Orsi recibirá esta tarde a las 15 en la Torre Ejecutiva una delegación del PIT-CNT. El movimiento sindical había solicitado una reunión con el mandatario a principios de junio, mes en el que realizó un paro parcial con movilización en el Cerro. El intendente de Canelones, Francisco Leñani, habló con el presidente Yamandú Orsi tras el informe periodístico que daba cuenta de una deuda del mandatario con el impuesto a primaria por su casa en Salinas y obras en la vivienda realizada años atrás que no fueron regularizadas ante la Dirección Nacional de Catastro, lo que implicaba un valor de la contribución inmobiliaria desactualizada. La diputada Tatiana Antúnez del Frente Amplio defendió la asignación única para la infancia y la adolescencia que el gobierno propone crear mediante el proyecto de ley de rendición de cuentas y tras una reunión entre integrantes de la bancada oficialista y el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Sibila, aclaró que aún hay aspectos de la instrumentación que no se definieron. El último informe del Sistema Nacional de Emergencias destacó que en la madrugada de este lunes fueron atendidas 2.769 personas en situación de calle en Montevideo y 1.166 en el interior del país, en el marco de la alerta roja por frío intenso. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que ha encontrado cientos de irregularidades en los primeros hallazgos del proceso de transición con el saliente gobierno de Gustavo Petro y anunció una batería de medidas que marcarán el arranque de su mandato, que comienza el próximo 7 de agosto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición Mediodía de Info Capital. 11 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Cielo algo nuboso y nubosos. Los vientos soplan del noroeste a 20 a 40 con rachas de hasta 50 kilómetros en la hora. Vamos a ver cómo está ya el pronóstico que dice Inumet para los próximos días. Para esta jornada, bueno, está prevista una máxima de 13 grados, que seguramente no vamos a superar hoy. Para el miércoles, mínima de 8 grados, máxima de 16, cielo nuboso y algo nuboso. Similar va a estar el día jueves, con una mínima de 9 y una máxima de 13 grados. Vamos a comenzar nuestro desarrollo informativo, pero desde exteriores, así que ya convocamos a nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez, que está en la sede de COFE. Juan Pablo, adelante, bienvenido. José María, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Así es, la noticia nos llama desde aquí, desde COFE, porque en las últimas horas OFUCIPE, es decir, el sindicato de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, ha emitido un comunicado en relación a lo que es la rendición de cuentas. Haciendo historia, José María, el año pasado, con respecto al presupuesto quinquenal, se reclamaba un ingreso de 1.500 personas al sistema, cosa que no terminó ocurriendo ante la promesa del gobierno que se había comprometido a un ingreso de 500 funcionarios, entre tantas otras cuestiones que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo insalubre, la asignación de boletos como ocurre, por ejemplo, con la Policía Nacional y el pago en efectivo de las horas extra, cosa que no están pudiendo disfrutar los funcionarios en virtud de que se le dan días libres, pero que no los pueden cumplir, no los pueden disfrutar en virtud de que el trabajo que tienen es arduo. Por eso vamos a hablar con Jonathan Perdomo, quien es presidente de este sindicato. Perdomo, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cuáles son las principales manifestaciones que ustedes hacen en referencia a esta rendición de cuentas? Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Nosotros ayer sacamos un comunicado, venimos insistiendo que estamos en una emergencia en materia de cárceles por la situación en la que estamos. Hoy en día abordamos 17.000 personas privadas de libertad y más de 10.000 medidas alternativas para 1.200 trabajadores civiles penitenciarios. En ese sentido, nosotros veníamos negociando con el Ministerio de Interior un proyecto de ley de descentralización del INR, en el cual tuvimos muchos idas y vueltas y llegamos a algunos consensos. A nosotros nos sorprende de que hoy en día se plantee una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo y dentro de esta rendición de cuentas esté proyectada la descentralización del INR,
cuando nosotros entendíamos que esto tendría que ser una discusión más profunda, que tendría que ser una ley aparte. Bueno, y en definitiva, esto es lo que implica que hoy en día nosotros vayamos a empezar a hacer asamblea, vayamos a empezar a trabajar con los compañeros y las compañeras, porque esto para nosotros es estar de rehén nuevamente del Ministerio del Interior. ¿Pero por qué te digo esto? Porque en definitiva nosotros pasamos a ser un ente autónomo, pero con los recursos del Ministerio. El policía queda en pase a comisión, o sea que no es personal nuestro, es personal del Ministerio. Se crearon 500 vacantes de operadores y 500 vacantes de policía en rendición de cuentas, en presupuesto quinquenal, para el INR. ¿Tá? Hoy en día no entró ninguno, o sea, no se hicieron cargo de las 500 vacantes, no están los llamados realizados. Y esos 500 que iban a entrar gradualmente, según lo que comunicó el Poder Ejecutivo en su momento. Exactamente. Y bueno, y también lo que iban a ingresar los policías. Pero estas 500 vacantes de policía, como nosotros pasamos a ser descentralizados, debería de ser personal penitenciario, porque fue hecho para eso. Entonces nosotros vemos que esas vacantes se las va a quedar el Ministerio del Interior, al estar en pase a comisión los policías en el INR pertenecen al Ministerio del Interior. Y en ese sentido lo que vemos es que no se está respetando una ley, que es la ley de presupuesto quinquenal, por una campaña, por una promesa de campaña de gobierno de los 2.000 efectivos que iban a entrar. Y se crea una nueva institución sin ingreso de personal, cuando tenemos 3 cárceles en el penal de Libertad, que aún no se han abierto o están funcionando en media, pero ya se está pagando por todas, y tenemos también... ¿Eso por qué no funciona? ¿Por ausencia de personal para trabajar? Bueno, justamente, es que no hay personal. Ya hoy en día, a nivel nacional, estamos trabajando como si estuviésemos trabajando con guardia gremial. Un compañero para 50 personas privadas de libertad en el mejor de los casos, uno para 250 en el peor de los casos. Entonces, al no tener personal, y como decías tú, reclamamos que nos pague las horas extras porque tampoco nos podemos tomar las horas extras, y muchos compañeros también ni siquiera se pueden tomar la licencia y las pierden, es que necesitamos una inyección de personal en esta nueva institución, si queremos que progrese, ¿no? En el reconocimiento a su trabajo como insalubre por parte del Estado, ¿ha mejorado algo? Y le hago referencia de repente al fallecimiento de Cerdeña, su compañera, que el año pasado a causa de un aneurisma perdió la vida. ¿Eso ha mejorado? ¿Ustedes qué notan? Bueno, nosotros tuvimos una gran lucha porque esta ley empezó a regir a partir del 1 de enero. Recién el mes pasado cobramos retroactivo, a raíz de varias idas y vueltas que hizo el sindicato, pero hoy en día se nos declaró el trabajo insalubre, pero cobramos una partida de 900 y algo de pesos, que a la mano nos quedan 600. Para nosotros es algo simbólico, por eso nosotros teníamos esperanza y uno de nuestros planteos era reforzar esta partida para que realmente se vea beneficiosa para los compañeros. Porque si el trabajo es insalubre, nosotros deberíamos trabajar 6 horas. Y es lo que también vamos a reclamar, porque a nosotros no nos sirve cambiar 900 de pesos por las 6 horas que nos corresponde. Tenemos que ir redondeando, pero en estos últimos 30 segundos no quiero dejar de preguntarle si va a tener el sistema político parte importante en poder colaborar. Es decir, me refiero si ustedes van a ir al Palacio Legislativo a plantearle a los representantes del pueblo esta problemática. Bueno, una de nuestras estrategias, como siempre, es empezar a hacer una ronda parlamentaria en la cual vamos a hablar con los distintos actores políticos, porque entendemos que son quienes definen la política de Estado, y en ese sentido es que nosotros ya vamos a pedir audiencia tanto con las bancadas como con los diputados y senadores que llevan adelante esa tarea. Y esperemos que realmente se dé una discusión sincera, concreta y de seguridad, para poder avanzar, porque este punto siempre se repite cuando vienen los debates presidenciales y se habla de la seguridad pública. Es un tema muy sensible e importante para la sociedad. Gracias por estas palabras, Infocapital. Muchas gracias a ustedes y que pasen bien. José María, así está la situación de los funcionarios civiles penitenciarios en nuestro país. Muy bien, JP, muchas gracias por tu trabajo allí, el equipo y por supuesto a nuestro entrevistado. Nosotros seguimos con otros asuntos, lo decíamos en titulares. El gobierno pone en marcha este mediodía en Rivera el Plan Más Barrio, una estrategia que busca mejorar espacios públicos, infraestructura urbana y también la calidad de vida de los vecinos mediante, actuaciones coordinadas entre diversos organismos estatales.
El departamento de Rivera es el tercer lugar en el que se desarrolla el programa Más Barrio, luego de su aplicación en el Cerro Norte, aquí en Montevideo, y en el barrio Corfrisa, Talca de las Piedras. La puesta en marcha del programa es encabezada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, junto a los ministros del Interior, Carlos Negro, y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro. El gobierno adelantó que se realizará un relevamiento para conocer la situación de las familias que viven en la zona. La información permitirá conocer las condiciones de las viviendas, cuántas personas viven en cada hogar, si hay niños o adolescentes y otras características que ayudarán a definir las principales necesidades del barrio y las acciones prioritarias. Según datos del Censo 2023, el área de intervención tiene 824 viviendas y 2.214 habitantes distribuidos en 656 hogares. Además, el 56,7% de los hogares tienen menores de 18 años y en total se relevaron 810 menores, de los cuales 211 tienen menos de 5 años. Las zonas de intervención fueron seleccionadas a partir de indicadores vinculados a problemas de seguridad, necesidades básicas insatisfechas y otras condiciones sociales y urbanas. El programa Más Barrio se financia con un préstamo de la CAF por unos $250 millones para el quinquenio. En esta primera etapa se invertirán $50 millones en intervenciones en San Antonio, Maldonado, Cerro Norte, Montevideo, Corfrisa, Talca en Las Piedras y las ciudades de Durazno y Rivera. Volvemos a la capital para contarles que el intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que la limpieza es el principal dolor de cabeza de los montevideanos y que se está en camino de mejorarla de forma sustantiva, para lo que es importante la incorporación de tecnología que se viene realizando. Creemos que la incorporación de tecnología es un camino fundamental. Ya el otro día hemos hablado también de la incorporación de los contenedores con chip para que, sean los vecinos quienes puedan abrirlos. Ya hemos incorporado entonces todo en los sistemas de la Intendencia, pero sobre todo creo que desde el lado del vecino y la vecina es tener esta comodidad, es ayudar a un poquito más de bienestar en este terreno que sabemos que ha sido el principal dolor de cabeza de montevideanos y montevideanas durante mucho tiempo, que sentimos que estamos en camino de mejorar sustantivamente, y este producto, este servicio de avisar cuando el camión está llegando, parece que es algo que le incorpora fluidez y seguridad a un sistema que estamos seguros va a ser parte de la solución. Creo que también vale verlo esto en el contexto de lo que estamos haciendo con la cuestión del cambio sustantivo y absolutamente integral de todo el departamento en cuanto al sistema de recolección de residuos, que lo tenemos que hacer generando cultura ambiental con mucha participación y compromiso. Bueno, y a propósito del tema limpieza, la Intendencia de Montevideo realizó el lanzamiento en Malvin del sistema Alerta Camión, que, basado en el uso de geolocalización, va a permitir informar la proximidad de los vehículos recolectores a través de WhatsApp y optimizar así el uso de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales. Permite facilitar y de alguna manera mejorar el servicio que le damos a vecinas y vecinos, en este caso con un mensaje que se recibe por WhatsApp informando en el momento que empieza la recolección en el barrio, informando cuando el camión está llegando a la casa de quien está registrado y luego detallando cuando ya termina la tarea al finalizar el turno. Así que más información, más cercanía, mejores y más servicios para transformar la gestión de los residuos, que es lo que nos comprometimos. Estamos yendo en todos los barrios que ya hemos cambiado la modalidad de gestión con contenedores intradomiciliarios, intraprediales. Hoy son más de 40.000 hogares, nos estamos acercando a los 50.000. Es en esos barrios que estamos implementando esto. Ustedes recuerden que cada vez que hacemos un cambio, no solamente nos reunimos, dialogamos, planificamos junto a vecinas y vecinos, sino que generamos un grupo de WhatsApp.
En ese grupo de WhatsApp les enviamos un link y ya los vecinos ya se pueden adherir en el momento y empezar a recibir, como sucedió hoy acá, la información vía WhatsApp, que, insisto, le da mucha cercanía y mucha práctica para poder gestionar adecuadamente su contenedor y sus residuos. En el marco de la nueva estrategia de limpieza y recolección de residuos en la ciudad, la comuna aspira a llegar en este periodo al 500.000 de hogares con contenedores intradomiciliarios e intraprediales. Bueno, vamos a dejar este tema de lado y salimos una vez más de los estudios de TV Ciudad. Vamos hasta la sede del PIT-CNT porque allí está el móvil de Angie Álvarez. Angie, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Josema. Así es, estamos en el PIT-CNT donde transcurren varias situaciones. Por un lado está reunido el secretariado ejecutivo del PIT-CNT que se reunirá a las 3 de la tarde con el presidente Yamandu Orsi. Una agenda aún a conocer porque se está definiendo justamente en esta reunión, pero bueno, tendremos también novedades más adelante de lo que será y se tratará allí. Y por otro lado, surgió información en la última hora porque 12:15 se dio la conferencia de la coordinadora de entes que mañana hará un paro de 24 horas y ya estamos junto a Álvaro Rodríguez, quien es integrante de la comisión, para conocer de la directiva de la mesa, conocer un poco los detalles de este paro. Bueno, Álvaro, ¿qué fue lo que se anunció aquí? Buenos días. Sí, mañana con una consigna más de una década de recortes, los trabajadores de las empresas públicas vamos a estar parando y movilizándonos. A partir de la hora 9:30 vamos a concentrar en Torre Ejecutiva, de allí vamos a movilizarnos hasta las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas, donde así haremos un acto central, donde los principales puntos a tocar son el ingreso de personal, la precarización laboral que hace el Estado a través de las tercerizaciones, la falta de inversión pública y la mala negociación colectiva que estamos teniendo. Por supuesto, también estará en el marco de todo lo que es el presupuesto y todo lo que se está tratando ahora. Justamente se da en el marco de la rendición de cuentas y a partir de este anuncio de aumento cero para las empresas públicas. ¿Cómo lo tratan ustedes a la interna? Nombrabas algunos reclamos. ¿Cuál es la situación en particular? Bueno, nosotros tenemos de los 12 sindicatos que integran la mesa sindical, 7 que son servicios descentralizados, que están hoy intentando negociar algunos rubros dentro de la rendición de cuentas. FOSE, Unión Ferroviaria, los trabajadores portuarios son los principales actores de esto. FOSE, en realidad, los trabajadores tenían una carpa hace 10 días en las puertas del edificio central, donde alertaban las dificultades que va a tener la propia infraestructura por falta de presupuesto, por falta de mantenimiento, falta de recursos y, por supuesto, falta de personal que no permiten hacer los mantenimientos correspondientes. ¿Qué afectaciones genera, además de los mantenimientos, estas faltas que están teniendo los entes públicos? Bueno, en realidad el propio desmantelamiento que ha tenido, por ejemplo, AFE durante más de 40 años, hoy se ve mucho más visto. Los trabajadores de Unión Ferroviaria, por ejemplo, tienen un solo recorrido, Rivera-Tacuarembó, donde están pidiendo que se refuerce. Porque cuando se entregó AFE, cuando se entregaron los servicios ferroviarios, se olvidaron de algunas localidades alejadas de los principales centros donde pasa transporte colectivo. Por ejemplo, Laureles o Paso del Cerro, a más de 20 kilómetros de la Ruta 5, el único medio para poder llegar a un servicio público, porque no están presentes en esos lugares, es el ferrocarril, que ha sido llevado adelante en base a impulso de los trabajadores. Bueno, ese es un reclamo que los trabajadores de Unión Ferroviaria vienen transcribiendo a través de negociaciones con el propio Parlamento. ¿Han tenido conversaciones con las autoridades respecto a esto? ¿Qué esperan de la instancia de mañana? Y esperamos que se escuchen los reclamos y la denuncia de los trabajadores. Las instancias han sido bastante dificultosas. Sindicatos que no son recibidos por los directorios, sindicatos que son recibidos pero que no tienen respuestas, o sindicatos que quieren escalar un poco más la discusión en la propia negociación, pero los ministerios no los atienden. Así que en realidad esperamos que se mejorar la negociación colectiva, que se entienda que las empresas públicas como motor de desarrollo para un país, que en realidad generen más industrialización y con eso mejor trabajo y mejores salarios para los trabajadores. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Bueno, Josema, teníamos ahí la palabra de Álvaro Rodríguez, quien es integrante de la mesa coordinadora de entes. Reiteramos que, por otro lado, se está dando aquí en el PIT-CNT la reunión del secretariado ejecutivo, que esta tarde a las 15 horas se va a reunir con el presidente Yamandu Orsi respecto a algunos temas a tratar que todavía está la agenda por definir, así que tendremos más información en próximas ediciones.
Muy bien, muchas gracias Angie, a vos, al equipo y por supuesto a nuestro entrevistado también. Nosotros les contamos ahora que el intendente de Canelones, Francisco Leñani, habló con el presidente de la República, Yamandu Orsi, tras el informe periodístico que daba cuenta de una deuda del mandatario con el impuesto a primaria por su casa allí en Salinas y obras en la vivienda realizadas años atrás que no habían sido regularizadas ante la Dirección Nacional de Catastro, lo que implicaba un valor de la contribución inmobiliaria desactualizado. El jefe comunal señaló en el programa Todo un Tema del streaming del Observador que Orsi le indicó que la inspección final de BPS fue en 2024 y que estaba iniciando la regularización en Catastro. Yamandu tiene un trámite iniciado ante la Intendencia de Canelones en el año 2008 con la adquisición de su vivienda, eso eran alrededor de 200 metros cuadrados de construcción. Y luego tiene esta ampliación que es la piscina y una construcción liviana, tengo tipo entendido, barbacoa. una tipo barbacoa de unos 40 metros más o menos. Ahí, una vez culminada la obra, presenta la regularización, que es lo que está haciendo en estos momentos, o previamente se solicita el permiso de construcción, que muchas veces por el caso de una piscina o de una construcción liviana se regulariza después. En general te diría que en los casos de las piscinas o de las construcciones livianas se presenta la regularización una vez terminada la obra. Pero vos decías que la obra terminó en 2024, porque tengo entendido que la piscina, por ejemplo, ya estaba desde 2018-2019. 2018, a ver, yo no tengo, no me voy a basar en el informe periodístico, quiero ver institucionalmente, una vez ingresado el trámite, es muy difícil no hacer una valoración subjetiva, pero tengo que ceñirme a una vez que esté ingresado el trámite de la Intendencia, a ver qué es lo que se presenta a regularizar y en función de eso el trámite que sigue dentro de la Intendencia. Pero sí, fue una serie de obras que lo que me manifestaba culminaron con una inspección de BPS en el año 2024 y que ahora se estaba presentando a regularizar. Cambiamos de tema. El diputado Joaquín Garlo del Frente Amplio dijo que la comparecencia del ex director general del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, en la comisión investigadora por el caso Cardama, reveló que Uruguay no utilizó servicios de escribanía a la hora de comprobar las garantías presentadas por el astillero español. Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, dijo que los dichos de Martínez demostraron que el contrato no debió ser rescindido porque jurídicamente estaba todo en regla. No tiene por qué generar ruido de especie alguna. El doctor Martínez era de confianza del ministro García cuando García era ministro y por eso fue su director general y ahora en su legítimo derecho está, mucho antes que se planteara todo esto, de tenerlo como asesor o trabajando con él en comisión. Es un dato objetivo de la realidad, que el compareciente del día de hoy, el doctor Martínez, después de dejar el gobierno, pasó a revestir como pase en comisión en el despacho del exministro García. Y además expresó que su rol era de asesoramiento, lo homologó como un cargo gerencial en una empresa, pero destacó que las decisiones siempre eran de los ministros. En el caso de la contratación de Cardama dijo que la decisión era de Javier García, en el caso de las prórrogas dijo que era de Armando Castaing de Bat y en el caso del informe de Del Piazzo sugiriendo no comunicar la no entrada en vigor del contrato a pedido del Ministerio de Defensa, también dijo que fue una decisión política y que era del ministro Castaing de Bat. En este sentido, para el diputado Abdala, la comparecencia de Martínez demostró que el contrato con Cardama estuvo bien hecho y que el presidente Orsi no debió rescindir el contrato, todo lo contrario a lo expresado por Garlo. Yo creo que siguen abonando la tesis que nosotros sostenemos de que evidentemente aquí hubo un direccionamiento, un apresuramiento del gobierno en el afán de cumplir con una decisión política que ya estaba adoptada. Quedó además, a mi juicio viene quedando demostrado, que el actual Poder Ejecutivo en el mes de abril, asumió en marzo, en el mes de abril del 2025 ya manejaba la alternativa o la posibilidad de rescindir. No es que en octubre, cuando descubrieron que vencía la garantía, como se dijo en aquella conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, resolvieron tomar por el camino que tomaron. La comparecencia del doctor Martínez confirma que el gobierno anterior no realizó ningún tipo de control financiero ni notarial del proceso de constitución de las garantías. Es decir, no hubo controles por parte del Ministerio de Defensa de los elementos que después dan como resultado la constatación de que la garantía de Eurocommerce era una garantía trucha y es la razón por la cual el gobierno actual decidió rescindir el contrato.
Nos quedamos en el Parlamento porque la diputada Tatiana Antunes del Frente Amplio defendió la asignación única para la infancia y la adolescencia que el gobierno propone crear mediante el proyecto de ley de rendición de cuentas, y tras una reunión entre integrantes de la bancada oficialista y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, aclaró que aún hay aspectos de la instrumentación que no se definieron. Sobre la unificación de las transferencias, en realidad se están ajustando algunos detalles con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo tanto eso también es materia de discusión, pero bueno, están claros los montos que se han previsto para el primero y segundo decil en relación a 0 y 3 años, que estamos hablando de una prestación de 10.000 pesos, de aproximadamente más de un 80% de incremento. Esto emana de los acuerdos sobre la base del diálogo social, que implican un aumento de aproximadamente 31 millones de dólares, y que bueno, que el foco está en fortalecer este sector de la población, que entendemos que es una de las principales preocupaciones que ha expresado nuestro gobierno desde que asumió. Las transferencias van a ir acompañadas de otros programas para atender otras dimensiones también del asunto de la pobreza y de la realidad de estos chiquitines. El programa Más Barrios, el Crece desde el Pie, esto tiene, para ser más concreta, es la fortaleza que se va a establecer también en relación a la vivienda, a la seguridad, entendiendo que todo debe confluir, ¿no? Vamos con otros asuntos ahora. Les contamos que la Cámara Uruguaya del Libro se reunió con la Comisión de Educación y Cultura del Senado para plantear preocupaciones por lo que calificaron de competencia desleal por parte de las grandes plataformas en relación a las pequeñas librerías uruguayas. La Cámara plantea de alguna manera lo que uno podría decir una especie de salvataje o de salvación de las librerías, ¿no? Porque lo que está pasando en nuestro país y ha pasado en algunos países de la región como Brasil y como Chile, es que las librerías, sobre todo las librerías pequeñas, se ven obligadas a cerrar porque no pueden competir con las grandes librerías que pueden hacer rebajas especiales o porque estén asociadas a determinada tarjeta, o porque lo pueden hacer a través de plataformas. En la mayoría de los países importantes en materia de edición de libros, como puede ser España, Gran Bretaña, Francia, Corea del Sur, México, Colombia, Argentina, está regulado el precio de los libros, de tal manera que se establece un precio para que todas las librerías lo vendan a ese precio. Es un acuerdo que obviamente también cuida al consumidor, porque si lo ponen a un precio extravagante no lo van a vender. La editorial, eso tradicionalmente se hacía en nuestro país, ¿verdad? Tradicionalmente las editoriales le ponen un precio al libro para la venta al público y las librerías lo respetaban. El tema es que, por ejemplo, post-pandemia, durante la pandemia, las personas compraron muchos libros a través de Internet. ¿La regulación de precios es la única que está sobre la mesa como solución? En principio sí, sobre todo poniendo estos ejemplos internacionales con encuestas que muestran que eso no ha hecho decaer la venta de libros, sino todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros planteamos esa preocupación por cuidar ese precio de tal manera que no se transforme en algo inalcanzable para el consumidor, porque la idea es que Montevideo siga siendo un mercado de lectores importantes. Les contamos ahora que el último informe del Sistema Nacional de Emergencias destacó que en la madrugada de este lunes fueron atendidas 2.769 personas en situación de calle en Montevideo, en 1.166 en el interior del país, en el marco de la alerta roja por frío polar intenso. El operativo en los centros de evacuación alcanzó a las 560 personas en todo el país, 470 de Montevideo y 90 de los restantes 18 departamentos. En tanto, en los refugios del MIDE se atendieron a 3.375 personas, 2.299 en Montevideo y 1.076 en el interior del país. Durante la noche del 5 de julio fueron trasladadas 252 personas y se registraron 10 detenciones por desacato. Además, se efectuaron 73 atenciones médicas y no hubo derivaciones a centros sanitarios. En cuanto a la alimentación, los efectivos del Ministerio de Defensa Nacional elaboraron 982 platos y los requerimientos restantes correspondieron al Instituto Nacional de Alimentación y al Sistema Nacional de Emergencia. Señoras y señores, momento de hacer una pausa. A la vuelta tenemos columna cultural. Llega el amigo Eduardo Delgado.
Un gusto saludarles, comentarles sobre Buitres, que es hablar de una de las bandas más importantes y longevas del rock uruguayo, nacidos con las cenizas de los estómagos, grupo fundamental del rock de los últimos años de dictadura y los primeros años de la democracia, a fines de diciembre de 1989, fue que comenzó Buitres. Y un disco nuevo de esta banda es una novedad a atender en el panorama de la música popular uruguaya, más aún cuando ya pasaron 7 años desde su último disco de estudio, Mecánica Popular. El nuevo material se editará en pocas semanas y se llama Nido de Espinas. Además de lo musical, tiene algunas novedades. En principio, se podrá escuchar solo en formato físico, es decir, disco, CD y cassette, y después llegará a plataformas digitales. Y su presentación será de una forma que nunca hizo Buitres, con un ciclo de escuchas inmersivas en el Planetario de Montevideo. Esto es del 15 de agosto al 6 de septiembre, viernes, sábado y domingo. Incluirá imágenes especialmente realizadas para esta actividad. Gabriel Pelufo, vocalista y autor de muchas de las canciones de Buitres, una de las voces más reconocidas de la música popular uruguaya, nos habla de este 14º disco de la banda de estudio Nido de Espinas, del porqué de esta apuesta al formato físico en principio. Bueno, estamos sacando Nido de Espinas, que es nuestro 14º disco de estudio de Buitres. Si contamos los 4 de los estómagos, estamos en 18. Es bastante como obra original. Este disco tiene una peculiaridad. Decidimos sacarlo en formato físico y no hacer una edición libre en las plataformas digitales. Eso es una cuestión temporal. Obviamente el disco va a estar en plataforma a la venta y la intención es que esté entero y no canibalizado por tema. O sea, la idea en sí es presentar un disco de 8 canciones que tiene una coherencia al estilo que hemos trabajado siempre la obra, estos 18 discos, y mantenernos en esa. Y después el hecho del acceso a la parte física y no a la digital libremente, bueno, también es una forma de marcar, no estar en contra de la tecnología, sino no aceptar las reglas del juego en las cuales se está desenvolviendo. Hay un cambio en la forma en que la gente está escuchando el disco, y no me refiero solamente a las generaciones nuevas, sino a nuestras propias generaciones que se han acostumbrado a escuchar listas de temas, que las decisiones no son tan propias, sino que vos elegís los 4 o 5 primeros temas y después siempre aparece un tema. Sistemáticamente el tema es de otro país. Escuchar las playlists, todo eso cambió la forma de consumir la música, de escucharla, de disfrutarla. En el caso nuestro somos testarudos y bueno, reivindicamos un formato que tampoco tiene mucho en la historia de la música, o sea, en lo que se llama long play o EP o extended play. Componemos por tiempo, obra que tenga coherencia, y para ese lado fuimos. Y las escuchas inmersivas de este disco de Buitres en el Domo del Planetario prometen una experiencia diferente y muy particular. Será el máster del disco con una gran calidad, sonido envolvente, acompañado de imágenes que incluyen videoclips y animaciones hechas especialmente para esto. Ahí estará disponible a la venta el disco en formato físico, como decíamos, disco, CD y cassette, que está integrado por 8 canciones originales con la producción del argentino Alejandro Vázquez, de extensa trayectoria en el rock argentino, y de Sebastián Teisera, el vocalista y autor de muchas canciones de La Vela Puerca. Pelufo dice que las escuchas son un viejo sueño que tenía y de que logró convencer al resto de la banda para realizarlo, unir lo audiovisual con el grupo y en el Planetario. Agregó que están muy contentos con el resultado de este álbum, al superar miedos, inseguridades, de animarse a ir a otros lados con su música. Esto es algo un poco personal, porque la banda no soy yo, la banda somos todos y la opinión de todos cuenta, pero siempre yo pensé, me voy a quedar con las ganas de unir, digamos, lo audiovisual con la banda, pero más al estilo de, bueno, cortometraje, película. Siempre tuve esa fantasía. Y bueno, y ahora se unieron 2 cosas. En primer lugar, que teníamos la idea de, por las peculiaridades de la presentación, que va a ser formato físico, nos venía muy bien lo de las escuchas, porque es un formato que está en auge en este momento, ¿no?
si bien no es masivo, es algo que se está dando en salas, en boliches, en bares, en casas de cultura, en lugares de exposiciones de arte. Se hacen escuchas de música. Algunas de ellas son inmersivas. Y a mí se me ocurrió siempre lo del planetario. Entonces, cuando caía al planetario a hacer la propuesta, que mi idea era escuchar las canciones viendo el cielo estrellado y algún satélite que anduviese por ahí, justo la productora Enano Maldito estaba presentando la adaptación para Domo del documental de Arnold Jans. Y bueno, conectamos ahí con Marco Vecchio y decidimos hacer una producción audiovisual inmersiva que acompañase la escucha de Nido de Espines. Después, ¿qué importa del después si aquí está mi slave? Y el 5 de septiembre Withers tocará en sitio, en su nueva ubicación en el Parque Roosevelt, donde presentará este nuevo disco, que ya estará editado para esa fecha, donde tienen previsto también usar muchas imágenes visuales que están generando en este momento. Y por último le consulté a Gabriel Pelufo de su carrera paralela a Withers. Estamos hablando como intérprete de tangos desde hace unos cuantos años, unos 10 años, lo que incluye el disco de Barro y Asfalto. Decenas de conciertos en que se ha acompañado de dos destacados guitarristas como Andrés Poli Rodríguez y nada menos que el maestro Julio Covelli, una de las históricas guitarras de Alfredo Citarrosa. Pelufo desde chico escucha tango y folclore e incluso su inicio en el rock con Los Estómagos tiene algún guiño al tango con la versión del clásico Cambalache y el nombre del primer disco de la banda, una joya llamado Tango que me hiciste mal. Poco más de 30 años después de ese álbum, Pelufo subió a los escenarios a cantar tangos y ahora prepara nuevas grabaciones. Con esto me despido hasta la próxima semana. Tengo el enorme honor que me acompañe el maestro Julio Covelli, para quien pido un gran aplauso. Sí, yo sigo cantando tango, sigo con Covelli y con Poli Rodríguez. He tenido también la oportunidad de cantar con la Filarmónica, con la Banda Sinfónica. Me han invitado otros artistas a participar de sus shows en el marco de espectáculos de tango. Y mi idea es este año sí concretar la grabación de más material de tango. Indudablemente que con Julio y con Poli voy a grabar, porque con ellos hicimos arreglos para el show que hacemos, de los temas que no estaban en el disco anterior. Pero también voy a grabar otras cosas. Sí, en ese sentido tengo ganas. Luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor. Yo, no por decirlo muchas veces, uno hace justicia al significado majestuoso de estar con Julio Covelli, ¿no? El significado que tiene desde el punto de vista personal, cultural. Pero el hombre que mira lejos no aprende a ver. Es una gran persona, aparte, y muy generoso. Pero sí, yo creo que de alguna manera la intención mía cuando inicié la carrera solista era acercarme explícitamente a algo que tuviera más sentido cultural propio, ¿verdad? No quiere decir que el rock no lo tenga, porque yo lo reivindico. Y justamente me parece que pasaba un poco desapercibidas mis influencias de Arnold Jans y de Dino a la hora de elegir mi forma de poner la voz. Pero bueno, este es un homenaje mucho más explícito de elegir el estilo y, bueno, y tener la presencia de Julio Covelli. Vamos a abrir el capítulo internacional. Ahora les contamos que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que ha encontrado cientos de irregularidades en los primeros hallazgos del proceso de transición con el saliente gobierno de Gustavo Petro y anunció una batería de medidas que marcarán el arranque de su mandato, que comienza el próximo 7 de agosto. Hemos encontrado cientos de irregularidades. He ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna tropelía, ilegalidad cometida contra la patria
quede impune. Eso es muy importante. Hoy solo me voy a referir a 3 de esos hallazgos, pero he dado la instrucción de que día a día se publiquen todos esos temas a través del empalme anticorrupción. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió sobre una situación fiscal que calificó de muy complicada, derivada de las presuntas contradicciones entre las cifras entregadas por la administración Petro y las del Comité Independiente de la Regla Fiscal, que generan serias dudas acerca del verdadero estado de las finanzas públicas. El segundo eje de sus anuncios fue el desmonte de la política de paz del gobierno saliente, que el nuevo mandatario calificó de impunidad total, señalando presuntos acuerdos secretos que habrían derivado en verdaderas zonas de desmilitarización, y anunció el cese inmediato de los diálogos con los grupos armados y la creación de un equipo especial para el desmonte de las mesas de negociación vigentes, junto con decretos para reactivar las órdenes de captura contra cabecillas beneficiados por la paz total. Por su parte, el ex candidato oficialista, el senador Iván Cepeda, reiteró que no reconoce al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y reafirmó su decisión de declararse en desobediencia civil pacífica si el presidente electo mantiene sus graves amenazas, entre las cuales destacó la presunta intención de entregar la soberanía a Estados Unidos y a su presidente Donald Trump. Según el ex candidato, el objetivo del próximo mandatario electo de Colombia es concretar el desmantelamiento de las reformas sociales impulsadas por Petro, la violación de la Constitución y persecución con violencia a la oposición. Otros temas que se destacan desde fuera de fronteras: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Ankara para participar de la 36ª cumbre de líderes de la OTAN, marcada por los planes de aumentar la inversión aliada en defensa y el apoyo para Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. El avión presidencial del mandatario aterrizó en torno a las 13:50 hora local en un aeropuerto militar en la capital turca, donde fue recibido por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, antes de ser trasladado al complejo presidencial de Ankara, donde se celebra la cumbre entre hoy y mañana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también arribó esta mañana a Ankara y espera reunirse con su par Donald Trump y con los principales jefes de Estado y de gobierno europeos de la alianza y pedirles que aceleren la transferencia a Ucrania de más sistemas antibalísticos Patriot y misiles para estos sistemas. La 36ª cumbre de la OTAN se celebra hoy y mañana en el complejo presidencial de Ankara, Turquía, bajo el liderazgo del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Los ejes centrales del evento son el aumento del gasto militar al 5%, la asistencia a Ucrania y la presentación de nuevos contratos de armamento. Los líderes aliados buscan escenificar unidad y mostrar incrementos reales en sus presupuestos de defensa para contener las críticas de Donald Trump, quien ha presionado a los socios europeos por el gasto militar y las políticas hacia Irán. Rutte expresó su confianza en que los líderes aliados presenten durante la cumbre de Ankara planes concretos y creíbles para invertir el promedio 5% de su PIB para 2035 y equilibrar las cargas dentro de la alianza con Estados Unidos. Aquí en Ankara espero que los países presenten planes claros, concretos y creíbles para alcanzar ese objetivo del 5%, y los datos que vemos hasta ahora son impresionantes, dijo Rutte. Vamos a volver a nuestro país y le contamos ahora que un estudio académico nacional sobre percepciones en torno al dolor, la muerte y el suicidio muestra que Uruguay, al contrario de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, no ha logrado disminuir la tasa de autoeliminación de 22 personas cada 100.000 habitantes, y según el investigador Pablo Hein, uno de los autores justamente del trabajo, Uruguay sigue apostando por una estrategia errada de tratamiento individual que tiene mecanismos de acceso escabrosos. Que en el mundo está descendiendo, ¿sí? Eso lo dice la OMS. Y en la región también, en algunas, digamos, comparándonos con algunos países que nos podemos comparar. Por ejemplo, Chile, ¿no? En Uruguay, este tema, específicamente el suicidio o las muertes por causas externas,
es un problema sensible. Hay algunos países en América Latina, por ejemplo el caso de Chile es muy paradigmático porque Chile llegó a una tasa de 9 de cada 100.000, nosotros estamos en 22, Chile 9, y tuvieron una política intensa y lo lograron estabilizar e incluso descender. Según la encuesta, los dolores emocionales son más percibidos y sufridos que los dolores físicos. Hein destacó que a su juicio la estrategia de Uruguay en el tema del suicidio sigue siendo errada. Los mecanismos para esa ayuda que en nuestro país son, digamos, un poco escabrosos, por decirlo de alguna manera. Si bien estamos dotados de un cuerpo de estas profesiones que son la psicología y la psiquiatría que trabajan un poco más la salud mental, cuesta en Uruguay conseguir esa ayuda. En el caso de Uruguay, tú ves que las estrategias de prevención, las leyes de salud mental, a estos temas, siguen referenciando a ese tratamiento casi exclusivo individual. Es decir, yo te estoy diciendo a ti que tu problema de salud mental puede ser un problema laboral, digamos, o amoroso, que puede serlo también, Y te refiero a una atención individual, donde esa atención individual de alguna manera está un poco colapsada y un poco que cuesta mucho acceder. Vamos a cambiar de asunto ahora. El ministro del Interior, Carlos Negro, visitó el batallón de infantería mecanizado número 15 de Florida para participar del inicio de la capacitación orientada al personal policial que va a conducir los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas que se van a destinar a la seguridad interna. Son 19 funcionarios que calculamos que van a estar una suerte de 15 días aproximadamente recibiendo la capacitación. El convenio incluye una duración predeterminada, que son 6 meses, prorrogables, por lo que de acuerdo a lo que indiquen las circunstancias, las necesidades del Ministerio, se van a tomar las medidas adecuadas. Se tratará de una especialización técnica en la conducción de los vehículos blindados Cóndor. Va a ser una especialización en el manejo adecuado de los vehículos Cóndor. Van a realizar actividades de manejo seguro en horas diurnas y horas nocturnas. Los 19 efectivos de la Policía Nacional que integran la Dirección General de Operaciones Especiales, la Dirección Nacional Guardia Republicana y la Jefatura de Policía de Montevideo ya están capacitados en el manejo de otros vehículos blindados de similar porte. El personal va a estar realizando las tareas de patrullaje y control en los distintos barrios más problemáticos de la Jefatura de Policía de Montevideo y se va a trabajar en equipo, no solo va a trabajar este vehículo, sino que van a trabajar motos, otros vehículos blindados y camionetas de la Policía Nacional. La Policía Nacional ya tiene vehículos blindados, ahora con este apoyo del Ejército Nacional lo que vamos a hacer es redoblar la protección balística para trabajar en esos barrios de conflicto crítico. Originalmente este vehículo es un prototipo alemán que se hizo precisamente para tareas policiales. Brinda una versatilidad muy particular y nosotros precisamente en misiones operativas de paz lo hemos utilizado tanto en ambiente urbano como en ambiente rural y conocemos la facilidad que tiene para el manejo, para la conducción y las prestaciones que brinda. Cambiamos de tema. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibió a integrantes de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, la FOEB, tras la decisión de Fábricas Nacionales de Cerveza de enviar al seguro de desempleo a unos 59 trabajadores de la planta de Minas. Y en ese marco, Bruno Pastorino, presidente del sindicato de Pilsen, valoró positivamente esta reunión y dijo que habrá una tripartita el próximo 16 de julio. Previo a esa instancia, nosotros vamos a tener otra bipartita con el ministro Castillo, como para poder ver hasta dónde se pudo avanzar las negociaciones entre los ministerios. ¿Cuál es la situación actual en la fábrica? Los trabajadores, 59 trabajadores, siguen en seguro de paro. La fábrica actualmente no está funcionando. Exacto. La fábrica, la planta de Minas, tenemos los 59 compañeros en el seguro de paro. La planta del Montevideo entró en régimen de licencia en este mes, así que se podría decir que ninguna de las dos plantas en este momento están operativas. Bueno, estamos prácticamente en el final. Vamos a repasar, como siempre, hasta ahora las principales cotizaciones, cómo abrieron hoy en esta jornada. Y ya lo vemos en pantalla.
El dólar 39.10 a la compra, 41.30 a la venta. El peso argentino se mantuvo igual que ayer, 0,2 compra y venta respectivamente. El real 6,9, 8,60. El euro 43,62, 48,56. Y la unidad indexada 6,103. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición mediodía de Infocapital. Las noticias vuelven a nuestra pantalla a las 18:55. Que pasen bien.